Muy bien, comencemos a compartir la palabra del Señor. Juan, capítulo 19, versículo 30, es tremenda esta palabra que quiero compartir con vos hoy. Veníamos haciendo la serie de Corintios, ya creo que metimos como 4 prédicas sobre este tema, pero hoy vamos a hacer un parate. Hoy quiero predicar de otra cosa, y seguramente la próxima vez que me toque seguir ministrando la palabra de Dios, vamos a seguir con ese libro espectacular que es Corintios, ¿sí? Pero hoy quiero hablarte de esto, mirá, 19:30 de Juan, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús quiero orar por esta palabra, Señor, que vamos a compartir ahora. Te pido que abra nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos entender lo que tú tienes para decirnos. Ayúdanos a comprender, Señor, este párrafo de tu Escritura, Señor, y este concepto que tiene que estar bien arraigado en nuestro corazón para poder entender qué somos, quiénes somos y dónde estamos parados, Señor. Por eso, papá, te bendigo, ayúdame a compartirlo con mis hermanos. Abre nuestros oídos espirituales. Quita todo espíritu, Señor, que esté molestando en los áreas, espíritu de distracción, espíritu de fastidio, espíritu de cansancio, Señor, espíritu de sueño. En el nombre de Jesús los reprendo y los llamo fuera de este lugar. Que solamente, Señor, reine tu Santo Espíritu. Papá, te amamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hoy quería compartir el consumado es. ¿Viste cuando Jesús entrega la vida ahí en la cruz del Calvario? Dice que tomó el vinagre y apenas dijo consumado es, y detrás de eso entregó el Espíritu. El consumado es. Está hablando de una obra completa. O sea, cuando Jesús dijo consumado es, significa terminé la obra redentora, la cual el Padre me mandó a hacer desde los cielos. Ya la terminé, ya está hecha, ya está completa, no hay que agregarle nada y no hay que quitarle nada. Y de eso te quiero hablar en el día de hoy. No la agregues ni le quites. Es la obra redentora de Cristo hecha completamente, y vos y yo fuimos llamados a ser parte, a disfrutar de esa obra redentora, que no proviene de un esfuerzo humano. Vos no tenés que hacer nada para ser parte, pero sí tenés que hacer todo para ser parte. Y de eso te quiero hablar en el día de hoy. El libro de Juan mismo, no sé si me vas entendiendo, hay una obra redentora del Señor que Él te invita a que vos seas parte. ¿Cuál uno? El que te invita a que seas parte, a que salgas del mundo de las tinieblas y vengas al mundo de la luz admirable. Vean lo que dice Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Perdón, pero el ventilador no vuelve. 11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y este es el versículo que quiero que entiendas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Todo el mundo es hijo de Dios? ¿Toda la creación es hijo de Dios? No. Acá la palabra de Dios dice que solamente aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, esos son hijos de Dios. Bueno, sí, pero aquel también cree en el nombre de Jesús y es hijo de Dios. No sigue los mandamientos de Dios, no sigue los consejos de Dios, no sigue los pasos de Jesús. Es un hijo de Dios solamente porque dice que es hijo de Dios. De eso te quiero hablar en el día de hoy. Versículo 13. Mira lo que dice. Y esto lo tenés que comprender bien. Los cuales, hijos de Dios, los cuales
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que creen en su nombre le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, pero aquellos que creen en su nombre, dice acá que no fueron engendrados por sangre, ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino la voluntad de Dios. Hermano, hoy en día se estás acá sentado porque fue la voluntad de Dios que vos te has sentado acá. Hoy el Espíritu Santo está en tu corazón, hoy te puedes sentir hijo de Dios, hoy sos un hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios te eligió, te fue a buscar allá donde vos quieras que estés, en el pozo más profundo, donde te hayas metido, el Espíritu Santo te fue a buscar allá, porque fue voluntad de Dios de que vos hoy seas un hijo de Él. No fue voluntad varón, o sea, no fue voluntad de papá, de mamá, no fue ni siquiera voluntad tuya, eso es lo que entiendas. No es una voluntad tuya de que seas hoy un hijo de Dios, es voluntad de Dios. Dios dijo, este sí, este no. Este sí, este no. ¿Por qué lo dijo así? Porque Él es soberano. Y Él hace lo que Él quiere con lo que Él mismo ha creado. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso significa que a vos te deja a un lado el hecho de haber tenido que encontrarte con Jesús y hoy en día ser parte del pueblo de Dios. Vos quedaste a un lado. Dios dijo, vas a ser vos y vas a ser vos. Vas a ser vos y vas a ser vos. Vos sos un hijo de Dios, porque Dios lo dijo así. Te presentó el llamado, un día vos escuchaste el llamado, una prédica, un programa de televisión que hablen de esto, un programa de radio, un volante, lo que sea que el Señor utilizó para llamarte, y vos dijiste sí. Quizás no lo entendiste, capaz no te lo dieron muy teológicamente, no te dieron una gran explicación, solamente te dijeron, Cristo te ama, Cristo murió por ti, en Cristo está la solución de lo que te estás atravesando, y vos le creíste, porque es por fe, Dios puso la suficiente fe en tu corazón, y vos dijiste sí. ¿Qué te quiero decir esto? No es nada tan bueno en nosotros, tan inteligente en nosotros, como para poder haber aceptado el mensaje de Dios, si no fuera que Dios mismo pone en nosotros el deseo de aceptarlo. O sea que todo proviene de Dios. Somos tan pecadores, hermanos. Nos gusta tanto las cosas de la carne, que si no fuera que Dios mismo interviene para que nosotros lo aceptemos a Él, estaríamos perdidos. Estaríamos totalmente perdidos. Por eso vos sos un hijo de Dios, por voluntad del Señor. Y eso vos te tienes que dejar relajado. Porque lo que el Señor, la puerta que el Señor abre, nadie la cierra. La puerta que el Señor abre, nadie la cierra. Pero la puerta que Él cierra, nadie la abre. Por eso muchas veces hay gente que viene a la iglesia y trata de entender, porque trata de pasarlo por un razonamiento lógico, y esto es por fe. No tiene nada que ver la lógica. No es 2 más 2, 4. El Evangelio no es así. El Evangelio es perder para ganar, dar para recibir. El Evangelio es totalmente lo contrario. Y mucha gente lamentablemente viene a las iglesias y no puede afianzarse nunca porque no ha sido voluntad de Dios que sea parte de la generación que ha de ir al cielo con Él. Esto suena medio raro, medio como que ¿qué? ¿Dios tiene preferidos? No. Pero Él sabe en su bendita voluntad quién sí y quién no. Y si hoy vos estás acá, hay una gran posibilidad que estés entre los que sí. Yo particularmente tengo la teoría, y esta iglesia también, la doctrina, de que la salvación no se pierde. Que vos no puedes hacer nada para perder la salvación. Yo tengo esa doctrina. Una vez que sos salvo, el Espíritu Santo entra en tu corazón, dice la palabra de Dios en Efesios, que con las arras del Espíritu se clava en tu corazón,
y podrás pasar desiertos, podrás pasar dificultades, podrás pasar miles de cosas, pero tarde o temprano el Espíritu Santo te va a volver a traer a los caminos de Dios. Vas a venir saltando en una pata, sin un recto, sin un brazo, sin un ojo, sin los dientes, pero al camino de Dios vas a volver. Yo tengo esa doctrina. Para mí es así. Y cada vez que presento esta doctrina, muchos me dicen, entonces vamos a pecar libremente, si igualmente no hay castigo para nosotros. Romanos, capítulo 3. Perdón, Romanos 6. Porque sabemos que la salvación viene de parte de Dios y nosotros solamente la aceptamos, no por obra para que nadie se gloríe, no por obra para que nadie se gloríe, si no es por obra, yo puedo hacer lo que yo quiera, si igualmente no hay castigo. Romanos capítulo 6, Pablo dice esto. ¿Sabes lo que dice? El versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hermano, aquellos que hemos sido salvos por el Señor, aquellos que tenemos una nueva naturaleza, no podemos perseverar en el pecado. El hecho de que ya el pecado no tenga poder sobre nosotros, no quiere decir que nosotros podamos seguir en ese camino pecaminoso. Por eso Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y este versículo es tremendo. Si has muerto al pecado, ¿cómo vas a pensar todavía en el pecado? ¿Cómo vas a volver otra vez al pecado si supuestamente ya moriste al pecado? Y si todavía estás vivo al pecado, quiere decir que el Espíritu de Dios no está en vos. 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús, nos hemos seguido los pasos de Jesús del bautismo, hemos sido sepultados con Él, hemos sido resucitados con Él. Hoy en día tenemos una vida nueva, que ya el pecado no tiene nada que ver con nosotros. Hermano, ¿qué quiero decirte en el día de hoy? Hoy quiero decirte que es por gracia que sos salvo, por gracia y obra solamente de Dios. Y si vos sos salvo, deja de pecar. Persona que piensa que por ser salvo, por venir a la iglesia, por estar un tiempo acá, por leer una vez la Biblia, ya son salvos. Y no es por obras. Yo no tengo que hacer obras para llegar a la salvación. Es por gracia absoluta y voluntad de Dios que me eligió a mí, me apartó, me justificó, me restauró. Es toda obra de Dios. Pero esa obra en mí tiene que actuar para una vida nueva. No es por obra. No es que yo necesite hacer obras. Yo necesito venir a la iglesia para ser salvo, para que entiendas. Yo vengo a la iglesia porque soy salvo. Yo no necesito dejar de robar. Yo dejo de robar porque soy salvo. No sé si me entendés. Yo no necesito dejar de adulterar para ir al cielo. Eso es una obra. Pero como yo voy al cielo, como yo soy ciudadano del cielo, ya no adultero. Yo soy un hijo de Dios. No es por qué, sino que porque lo tenés, no lo haces. Vos prestás atención en las prédicas, no para que vayas al cielo,
sino que como sos ciudadano del cielo, prestas atención a las reglas. Tenés la consecuencia lógica de ser un hijo de Dios. Hermanos, hay consecuencias lógicas de haber aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, y esa es una nueva vida. Si vos estás viviendo otra vez la vieja vida y vivir la vieja vida constantemente, quiere decir que no sos un hijo de Dios. El Espíritu de Dios no está en vos y vos estás cayendo una vez, otra vez y otra vez en los mismos pecados. Es lo que dice el versículo 5 de Romanos 6. Porque si fuiste plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más. Vamos. Hermanos, si moriste con Cristo, vas a resucitar con Cristo, pero este cuerpo pecaminoso, esos deseos de pecar, esa gana de hacer lo malo, tiene que estar crucificada en la cruz de Cristo. Si de vez en cuando se baja de esa cruz, ¿viste? Como que se saca los clavos, la carne y anda ahí como un zombie, y de repente permitimos que esa carne empiece a enojarse con alguien, permitimos que esa carne empiece a insultar, empiece a robar, empiece a adulterar, empiece con los vicios de nuevo. Esa carne jamás tuvo muerte. Esa carne estaba vivita, solamente la teníamos bien atada. Pero cuando se desató, salió a ser desastre. Versículo 10, ¿no? Dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, todos pensamos que vamos a ir al cielo. El otro día estaba escuchando en un noticiero, había matado a uno de, viste que están matando por jubilados, están matando a los chomos ahora. Y había matado a uno de estos delincuentes, ¿no? Entonces le hacían la nota a la mamá. Obviamente la madre dijo todo. Y la mamá le decía al reportero: solamente robaba. Nada. Para sí, de vez en cuando se drogaba, pero cuando no estaba borracho era buen pibe. Y seguramente desde el cielo ahora nos estará mirando y estará diciendo: mamá, yo te voy a cuidar. ¡Wow! Ese error doctrinal, ese error tan serio de no entender las cosas de Dios, yo creo que muchas veces también pasa en la iglesia. Obviamente esa persona que no tenía a Cristo Jesús, que estaba robando, no creo que vaya al cielo, la palabra de Dios no dice eso. Pero muchas veces nosotros venimos a la iglesia y pensamos igual: yo soy bueno, yo voy al cielo. Y no vas a ir al cielo porque seas bueno. Vas a ir al cielo porque Jesucristo murió por vos y te limpió de tus pecados. Ah, yo solo tengo que ser bueno. No. Como vos vas a ir al cielo, sos bueno. Te esforzás para hacer la voluntad de Dios. Te esforzás para venir a los cultos. Te esforzás para leer la palabra. Te esforzás para no faltar. Te esforzás para esto. Te esforzás para servir a Dios. Te esforzás en
en las ofrendas, los diezmos, las primicias, te esforzás. ¿Pero por qué? ¿Para ir al cielo? No, ya estás en el cielo. Sino que como sos ciudadano del cielo, no sé. Por eso para el mundo esto es locura y no lo puede entender. Mirá, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo es clave. Pablo está diciendo acá que ya el pecado no tiene poder sobre vos. Entonces, ¿por qué sigo pecando? Porque le doy lugar. Porque me gusta. Porque le doy permiso. Es mi responsabilidad, porque dice que el pecado no tiene poder. No se enseñará más de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces yo soy el que le estoy dando ese poder al pecado para que se enseñoree de mí y yo termine siendo esclavo de ese pecado. Dios nos liberó. Nosotros mismos somos los que ponemos la cabecita al pecado y le damos la oportunidad de que vuelva a revivir en nosotros. ¿Lo vas entendiendo? Ve el 15 lo que dice. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo responde, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedezáis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¡Wow! ¿Qué? Entonces ya como voy al cielo ya hago lo que se me da la gana. ¡No! No es así. Si vos haces lo que se te da la gana es porque no vas al cielo. Es así sencillo. Más corta todavía la prenda. Es así sencillo, hermano. Vos todavía podés estar luchando con alguna cosita, algún vicio, alguna debilidad, un problema de carácter, pero la estás peleando. Una vez que vos cedes a eso, una vez que te está pisando la cabeza, que ya dejaste de pelear, ya terminás siendo tu dueño y vos el esclavo. Si sos un esclavo, el esclavo no hereda el reino de los cielos. El esclavo queda fuera de la casa. El hijo queda adentro para siempre. Por eso mismo tenemos que tener cuidado. ¿Quién es el que está gobernando realmente en nuestras vidas? Hay demasiado pecado, hay demasiado enojo, hay demasiada bronca, hay demasiada ira, hay demasiado desinterés por las cosas de Dios. Me encuentro, tengo mucha rebeldía, tengo mucho esto, mucho lo otro. No vaya a hacer cosas que pensé que sos un hijo de Dios, tantos años viniendo a la iglesia, tantos años acá predicando, tantos años con esto, con lo otro, pero al final tu fruto sea el fruto del pecado y no el fruto que tiene que dar un hijo de Dios. Un hijo de Dios no necesita frutos para ir al cielo. Un hijo de Dios va al cielo y tiene frutos. Eso es lo que tenés que entender. No es por obras. No es porque vos llegues acá tempranito a los cultos que vas a ir al cielo. Sino que como vas al cielo, llegaste tempranito a los cultos. ¿Me entendés cómo es el tema? Porque a veces pensamos que por obras, si yo oro mucho más, Dios me va a escuchar más. No, Dios te va a escuchar. Porque vos vas a ir al cielo con Él, sos hijo de Él. Y como Él te va a escuchar, vos te deleitás hablándole mucho más, orando mucho más. Tenemos que cambiar ese concepto de obras, porque vos dentro de una iglesia donde nos cansamos de predicar que es por gracia y no es por obra, no llegamos a entenderlo y nos queremos llenar de obras y nos olvidamos de hacerlo por gracia de nuestro Dios, por agradecimiento y no por el temor de irnos al infierno. Muchas iglesias se mantienen abiertas porque sus miembros tienen pánico del infierno más que amor por Dios. Eso es triste. Yo fui mandado acá a enseñarles el amor a Dios, no que tengan miedo del infierno. Gloria al Señor. Porque algún día va a salir alguno y va a decir el infierno no existe. Si no existe el infierno, vamos a hacer lo que queramos. Y te vas a sacar acá, a hacer desastre con tu vida. Seguro el infierno no existe. Y eso es tremendo. El infierno sí existe, así que tened cuidado. Pero vos tenés que venir a la iglesia por amor a Dios.
Porque es por gracia. Y esa gracia, ese amor que le tenés a Dios, hace todo lo demás posible. Es por gracia. Es por gracia. ¿No? 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Ves? Eras esclavo del pecado. Antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo venga a tu vida, vos eras un esclavo que el pecado te tenía totalmente encadenado y vivías una vida destrozada. Una vez que Cristo se presentó en tu vida, te hizo libre, y ahora que vos sos libre, podés tener una vida totalmente diferente según la voluntad de Dios, a la cual tú te entregás, dice Pablo. Ahora sos siervo de justicia. No podés ser siervo de justicia y seguir viviendo en un mundo de pecado. O uno o el otro. Un pie acá no existe. Las medias son para los pies, nada más. O sos miembro de justicia o sos esclavo del pecado. No te quieras si vos decidís, pero vos no decidís, ya lo decidió Dios. Vos lo que tenés que hacer es demostrar esos frutos en tu vida. En tu vida se empiezan a ver esos frutos. Dice 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¡Wow! Pablo es claro. Acá Pablo está diciendo, antes eran así, y ahora que te entregaron, conocieron a Cristo, tu vida no puede seguir siendo la misma. Tu vida tiene que cambiar. Antes eras esclavo del pecado, ahora sos siervo de justicia. Si no sos siervo de justicia, porque seguís siendo esclavo del pecado. Como decía Jesús, el que conmigo lo junta, desparrama. No hay tres caminos. No puedo yo pensar que estoy en el medio, tal vez no soy tan malo, pero las cosas de Dios no me las tomo tan en serio. No soy tan malo, pero a los cultos, bueno, de vez en cuando. No soy tan malo, pero a lo que dice la palabra, en vez en cuando. Estoy en el medio. No existe el medio. Porque o sos miembro de justicia, o sos esclavo del pecado. No, pero yo soy bueno. Sí, pero hay rencor y hay odio en tu corazón por una persona. Y el Señor dice que sos miembro de justicia. Que vos no podés tener ese odio por esa persona, tenés que perdonar. Para ser miembro de justicia tenés que perdonar, tenés que controlar tu carácter, tenés que empezar a tratar bien a las personas, tenés que morir al vos mismo. Sí, pero no lo odio porque no lo insulto, pero tampoco lo voy a bendecir. ¿Me entendés? Y te parás en el medio, decir y tan y tuntum, y no existes. Eso significa simplemente que no estás dando los frutos que se esperan de un verdadero hijo de justicia, solamente estás dando los frutos de un mezclado del pecado. O sea que, ¿qué terminás siendo vos? Lógicamente, un esclavo del pecado. Cuando Jesucristo hizo todo, Dios hizo todo para que vos seas un hijo de justicia. La responsabilidad entonces y la culpa es tuya. No le eché la culpa a Dios, no le eché la culpa al vecino, Dios hizo todo. 21. ¿Sí, no? Sí. Porque fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Wow! Antes estabas en el pecado y el fruto del pecado te llevaba a la muerte. Ahora estás en la justicia.
justicia, y la justicia tiene que tener también sus frutos, que es la santificación, es estar apartado para Dios. Porque la paga, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenés que tomar una decisión. Dios ya decidió, pero vos tenés que empezar a ver qué es lo que decidiste realmente. Eso tiene que ver con la predestinación. Dios ya te predestinó. Ella decidió si vas a ser hijo de Dios o no. Ahora te falta descubrirlo a vos. Vos es que tenés que descubrir si sos hijo de Dios o no sos hijo de Dios. ¿Y cómo lo hago, pastor? Los frutos. ¿Seguir dando fruto de justicias o seguir dando fruto de esclavo del pecado? Tus frutos, hermano. Por eso mismo, yo quiero invitarte en el día de hoy a que te esfuerces. Esforzate por las cosas de Dios. Quizás los frutos están ahí, todavía no han florecido, porque todavía están discutiendo entre dos pensamientos, todavía el pecado está tratando de sostenerte, de no soltarte, y el Señor ya te hizo libre. El único que está atado sos vos, a pensamientos que ya el Señor los rompió, los quebrantó. Una vez vi una imagen de un elefante que estaba con un hilito finito en el pie, no sé si lo vieron, clavado una estaca en la tierra. Entonces viene un tipo y le dice, pues se va a escapar. Mira si hilito no lo va a sostener al elefante, siempre quedará un terreno fuerte, eso lo va a romper, se va a escapar el elefante. Entonces el dueño del elefante le dice, shh, que no te escuche el elefante. Pues el elefante no sabe que está atado un hilito. Él piensa que está atado a una gran soga, una gran cadena, y que no lo puede romper nunca. Nosotros muchas veces somos como ese elefante. Cristo rompió las cadenas, Cristo te hizo libre, Cristo te proyectó para una vida gloriosa, llena de bendiciones, que tengas para tu vida y que vos seas de bendición para la vida y todo lo demás, pero estás tan atado a ese pecado que está en su hilito en nuestra mente, que seguimos luchando, y cuando llega la hora de venir al culto, ese hilito empieza a tirar y vos pensás, no, yo estoy atado, mejor me quedo. Cuando queremos obedecer la palabra de Dios, ese hilito empieza a tirar y dice, hasta acá nomás, hasta acá hago por Dios. Vos tenés que mostrar fruto de justicia. No sé si lo vas entendiendo. Efesios capítulo 2. Estoy muy rápido si compartimos la mesa del Señor. Pero quiero que entiendas que es por gracia y vos solamente tenés que mostrar los frutos de esa gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, para verla. ¿Lo tenés? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia, o sea, regalo inmerecido, si implica gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, no es un esfuerzo humano, es por gracia y voluntad de Dios. Por eso Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. Ya terminé la obra. Hay religiones, y eso es lo que hace una religión, una secta, que piensan que a esa obra hay que agregarle algo más. Casi todas las religiones del mundo dicen algo más. ¿Querés ser salvo? Bueno, sí, pero algo más. Algo más tenés que hacer. Nosotros entendemos por la palabra de Dios que somos salvos por gracia. No es algo de nosotros, es por gracia. Para que nadie se gloríe. Yo no puedo presentarme delante de Dios y decirle, bueno, gracias a esta inteligencia que yo tengo, a esta forma de vivir que yo tengo, soy salvo. No. A pesar de la forma de vivir que yo tengo, soy salvo. Porque es gracia absoluta de Dios. Por ejemplo, los adventistas. Los adventistas dicen que para ser salvo, bueno, Jesucristo hizo la obra, pero
Si no guardas el día sábado, no sos salvo. Es una herejía total. Es una secta. De ahí tenemos también, no sé, los judíos, los judaizantes, que decían que está bien, Jesucristo, todo eso, pero si vos no te circuncidabas, no eras salvo. Es una secta. Nosotros entendemos que es gracia absoluta porque Dios, en su bendita voluntad, entregó a Jesucristo por nosotros, por fe, es gracia, por fe, escuchando la locura de la predicación, porque es una locura. ¿Soy salvo solamente por creer que un tipo hace 2000 años lo colgaron una cruz? Sí, soy salvo por eso. Después vienen los frutos de haber creído eso. ¿Lo va siguiendo? Lo muy complicado. Va a seguir complicado. En el jardín del Edén, Eva le creyó a la serpiente. La serpiente le dijo, si comes de ese bebé no pasa nada, vos comés tranquila, serás como Dios, y le creyó. Y Eva agarró la fruta prohibida y, ¿no conocemos la parte? Se la guardó. Se comió la fruta prohibida, haciéndole caso a la serpiente, creyéndole a la serpiente y no creyéndole a Dios. Hoy en día Dios le devuelve la jugada a la humanidad y aquellos que creemos que Jesucristo fue esa cruz del Calvario por nosotros, somos salvos. Por Eva como todos condenados por creerle al diablo, nosotros por creerle a Dios somos salvos. Por eso es una locura la predicación, como dice la palabra de Dios. Vos sos salvo. Romanos capítulo 4. Vos sos salvo por gracia absoluta. Versículos 4 y 5. Romanos 4, 4 y 5. Mira lo que dice. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No es por obras. Porque si fuera por obras, Dios te debe algo. Y Dios no te debe nada. No es por obra, sino sería que estás pagando la salvación, y la salvación no la podemos pagar. No es por obra, es por gracia. Como dice el versículo, mas el que no obra, vos y yo no obramos, no hicimos nada. Dios mismo se presentó en nosotros, Dios mismo puso en nosotros la fe necesaria, Dios mismo hizo que aceptáramos a Jesús en nuestro corazón, Dios mismo hizo todo, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Yo le creí, vos le creíste a Dios. Y eso hizo una nueva creación, y esa creación ahora sí obra. No obra para ir al cielo, como está en el cielo, obra. Por eso el libro de Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Si vos realmente tenés fe, obras. No para ir al cielo, sino porque ya estás en el cielo. Y el Señor me decía, hacer hincapié en eso porque está la parte que no entienden. Y ya para cerrar, Primera de Juan, capítulo 3, y ya con este termino. Hermano, vos sos salvo por obras, y le tenés que dar la gloria a Dios. Vos no hiciste nada para ir al cielo, nada. No, pero yo me porté bien. No te portaste bien. No, pero yo tuve buenos pensamientos. No tuviste buenos pensamientos. Pero yo por nada. Todo es por obra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser gente agradecida al Señor. Yo no entiendo cuando llegó la hora del culto y no está la iglesia llena y todas las personas que entendieron que son salvas, no están arrodillados delante del Señor. Cuando empieza la adoración, están saltando, dándole las gracias al Señor. ¿Por qué no entendieron esto? Porque piensan que Dios te estoy haciendo un favorcito a Dios, como hacíamos la predica pasada. Te estoy haciendo un favorcito viniendo acá,
te hacer un favorcito cantándole. No, hermano, tiene que ser un agradecimiento total, porque no hiciste nada y vas a vivir la eternidad en el cielo. No hiciste nada bueno. Por eso mismo, la iglesia debería ser una iglesia que, si entendiera esto realmente, tendría que ser una iglesia amorosa en cada canción y no mirando el celular cuando estamos cantando. No mandando mensajitos cuando estamos cantando. No poniendo estados cuando estamos cantando, alabando y adorando a Dios. Si entendiéramos esto, nos sentiríamos en tanta deuda con nuestro Señor que nos daría vergüenza. Me daría vergüenza no cantar. Me daría vergüenza no adorarte. Pero como no lo entendemos, es un culto más. Un culto más. No, no es un culto más. Es el culto de la adoración que vuelve a traer a tu Dios, que hizo todo para salvarte, consumado eso. Entonces, ¿qué parte me queda para mí? Pero presta atención a lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Entendí bien esto, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hoy en día tenemos problemas, debilidades, luchas, pero cuando Jesús se manifieste, nos iremos con Él y seremos tal cual es. Lo veremos a Él, pasaremos tiempo con Él, lo disfrutaremos a Él. Versículo 3, mirá. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tenés esperanza de que Cristo viene? Purificarlo. Mostrarlo a través de tu purificación, de tu santidad, de ser apartado para Dios, de tomarte las cosas de Dios en serio, de mostrarlo. Ese es el fruto. 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que pertenece en Jesús, todo aquel que pertenece en Dios, permanece en Dios, dice la palabra de Dios que no peca. Ya esa intención, esa gana de pecar, esa gana de hacer desastre, ya no tiene que estar en mí. Yo tengo que estar en Cristo Jesús. Otra vez, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. A veces necesitamos ver más a Jesús y conocerlo un poquito más. 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Practicar el pecado es una cosa, caer en pecado es otra. En vez en cuando te puedes equivocar, en vez en cuando puedes tener algún raye, algún error, eso es caer en pecado. Ahora, practicar el pecado es que ese pecado sea continuo en mí, que no haya ninguna corrección en mí, que no haya ningún cambio en mí. Siempre soy el mismo y siempre cometo los mismos errores y siempre me gusta y no me importa lo que digan, yo soy así y soy malhumorado, soy de mal carácter, soy de gritar, soy de insultar, soy de tomar y no me importa nada. Eso es practicar el pecado. No es así que
Otra cosa es caer en pecado, bueno, me enojé y se me fue, pido perdón, me arrepiento y abogado tengo para el Padre, a Jesucristo. Ocho, de nuevo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La salvación es por gracia absoluta de Dios. Si es de gracia absoluta de Dios, entonces yo con mi cuerpo puedo pecar y hacer lo que yo quiera. Si yo tengo ese pensamiento, acá la palabra de Dios dice que todavía pertenezco a Yahweh. No pertenezco a Dios. ¿Vas siguiendo? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Querés volver al pecado? ¿Querés volver a hacer las inmundicias? ¿Querés volver a...? Entonces perteneces al diablo. A mí a veces me vienen a preguntar, me dicen, che, se viene el carnaval, ¿está mal que vaya a las comparsas? ¿Querés ir a las comparsas? Sí, quiero ir a las comparsas ya Gualeguaychú, donde están las mujeres casi desnudas bailando ahí. ¿Querés que lo así? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Quieren seguir en la misma libertinaje, quieren seguir en la misma obra de la carne, quieren seguir en lo mismo, no entienden que a partir de que Jesucristo entró en sus vidas, tiene que haber un cambio radical. Eso es el Evangelio. El Evangelio no son dos horitas en un punto, es un cambio radical en nuestras vidas y en nuestra forma de pensar. Voy a preguntar si alguno va a ir a Gualeguaychú, pero tengo miedo que alguien levante la mano. Por si acaso nunca lo pregunto. A los carnavales, ¿no? 10. Ya con esto se habla. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, lo que te quería compartir en el día de hoy es que es por gracia absoluta. Y fíjate cómo estás reaccionando vos hacia esa gracia. No vayas a hacer cosas que tengan más frutos de esclavo del pecado que frutos de hijo de justicia. Es por gracia, salvo sos. Gloria al Señor. Sé que sos hijo de justicia. Si es que realmente aceptaste al Señor Jesús en tu corazón. La salvación no se pierde. Lo que tenemos que discutir largo y tendido es si realmente la tenés o no la tenés. ¿Y cómo te das cuenta, pastor? Te lo acabo de leer. El que practica el pecado, el que le da rienda suelta al pecado constantemente, el desagradecido delante de Dios, según la palabra de Dios, es el diablo. Y el diablo no tiene lugar en las cosas de Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a poner delante de Dios esta palabra complicada. Sí, quizás entendiste dos o tres cositas, gloria a Dios. Pero el Señor me mandó decirte eso en el día de hoy. No es por obras, descansar, no es por obras. Pero esa fe que tenés es por fe. Y esa fe se demuestra a través de las obras. No es por obra, es por fe, pero esa fe se demuestra a través de las obras. O sea que esas obras de fe que vas a hacer, que estás haciendo, están demostrando que sos ciudadano del cielo. No porque las hagas vas a ir al cielo, sino que estás sentado en el cielo, las vas a hacer. Por eso a muchos no nos cuesta venir a la culto. Venimos rapidísimo, llegamos re temprano, en el momento de la alabanza empezamos a alabar, en el momento de la adoración empezamos a adorar, porque lo hemos entendido. Y si vos llegas a entender, te aseguro que tu adoración va a cambiar. Te aseguro que tu vida va a cambiar. Te aseguro que el momento donde tengas que tomar decisiones va a cambiar. Porque ya Dios hizo todo para que vos vayas al cielo. Solamente tenés que tener frutos que marquen que sos un ciudadano del cielo. Amén. Oremos.
Padre, en el nombre de Jesús, quiero tomar este minuto, Señor. Sé que quizás no fui muy claro, Señor, con la tarea que tú has puesto para que pueda compartir, Señor, con mis hermanos. Perdóname, Señor, si enredé mucho las cosas, papá, perdóname. Pero traté de compartirlo lo más claro que pude, de que no es por obras, es por fe, pero la fe se demuestra a través de las obras, Señor. Porque un pueblo apagado delante de ti es un pueblo secreto. Porque un pueblo distraído, Señor, delante de ti, un pueblo apático, Señor. Un pueblo apático, Señor, delante de ti es un pueblo secreto. Un pueblo que no se acerca correctamente delante de ti es un pueblo. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, te pido, papá, que nos ayudes a tener fe. Dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer, papá, por tu bendita voluntad. Perdónanos por no presentarnos delante de ti como deberíamos, Señor. Perdónanos por venir muchas veces como desagradecidos delante de ti, por no darte la honra y la gloria que tú te mereces. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Ten misericordia. Porque en esa cruz dijiste consumado es y no depende nada más de nosotros. Todo lo hiciste tú. Y en millones de personas nos elegiste a nosotros. Descartaste gente más inteligente, aún gente mucho más buena, gente más intelectual. Lo descartaste y me elegiste a mí. Un inservible total. Nos elegiste a cada uno de nosotros, Señor. Y a veces no te damos la gloria que tú te mereces. Es por gracia total, Señor, tu salvación. Por eso, papá, queremos bendecirte. Te pido en el nombre de Jesús que cambie nuestra adoración, que cambie nuestra alabanza delante de ti, Señor. Que realmente podamos derramar ese perfume delante de tu presencia, Señor. Que tengamos fe de que tu palabra dice que cuando hay culto, cuando somos 2 o 3, tú estás en el medio, Señor. Por eso, papá, perdónanos. Me siento tan humillado delante de ti hoy, Señor. Quiero clamar, Padre, para que tú tengas misericordia y que los frutos de justicia se empiecen a ver en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, papá. Que haya fruto de justicia en nosotros, Padre. Perdónanos. Porque cuando estamos en problemas acudimos a ti, Señor. Pero cuando tenemos que darte la gloria, hace calor, hace frío, es temprano, es tarde, me acosté tarde, me voy a la cliente. Tantas excusas. Perdónanos. Ten misericordia de nuestros enojos, de nuestra carne, de nuestros arranques de vida, Señor, de nuestros pecados. Pero no permita que practiquemos el pecado, Señor. Si todavía hay personas acá que practican el pecado, que se arrepientan. Porque dice tu palabra, Señor, que ya no tiene poder sobre nosotros el pecado, sino que tu espíritu es un espíritu de amor, poder y dominio propio, Señor. Por eso no tenemos a quien echarle la culpa. Los culpables somos nosotros. Hay una gracia infinita que tú derramas sobre nosotros, que nosotros la rechazamos. Por eso, papá, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, que necesitamos de Dios. El Señor sigue derramando gracias sobre nosotros. Porque dice la palabra de Dios, donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia.
Y hay gracia sobre tu vida. Hay gracia. Un favor inmerecido de parte de Dios te empieza a llenar ahora. Padre, en el nombre de Jesús, derrama gracia sobre nosotros. Papá, sabemos que no lo merecemos, lo reconocemos. Derrama gracia, empieza a sanar corazones. Sana corazones en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, empieza a haber sanidad. Sanidad, Señor. Señor, va a derramar sanidad sobre tu cuerpo. Hay sanidad de parte del Señor que cae. Derrama sanidad, Señor. Derrama, Señor. Como aceite fresco, Señor, que empieza a caer sobre la cabeza de tu iglesia, Padre. Derrama esa gracia, Señor, que me prometiste. Tú me estás diciendo, Señor, sanidad en el nombre de Jesús, se sana en el nombre de Jesús. Padre, empieza otra vez a sacar de nuestros corazones el odio y el rencor, Señor. Que podamos perdonar, Padre. Queremos traer delante de tu presencia también, Señor, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Sé que hay personas acá que están pidiendo por sus hijos, por sus hermanos. Padre, derrama gracias sobre ellos, Señor. Bendícelos. Derrama gracias, Señor. Gracias. Derrama, Señor, de tu presencia en ellos. Sanidad en el nombre de Jesús para los enfermos. Padre, derrama gracia en el nombre de Jesús sobre los familiares. Si crees, verás la gloria de Dios, te dice el Señor. Si crees, verás la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, derrama más, Señor, más gracia, más misericordia.